Muy buenos días para todos, estudiantes de grado décimo del Colegio Cristiano de Colombia. El día de hoy vamos a arrancar con la temática que corresponde pues a esta semana, que vendría siendo el tema número 17. Este tema corresponde pues al área de química y específicamente pues vamos a continuar con lo que tenemos que estudiar con respecto a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. ¿M? De acuerdo pues a estos compuestos, vamos a encontrar otro grupo funcional muy importante que se llama los hidróxidos. Los hidróxidos vienen a ser pues sustancias que se encuentran conformadas, son sustancias pues que se encuentran conformadas por iones, pues recordando que los iones, dentro de los iones vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. Mi parte pues positiva, que se denomina cation, va a ser el metal en este caso, y la parte negativa, que es el anión, va a ser el hidróxido, que ya vamos a ver pues cómo es el grupo funcional de esta función. ¿M? Los hidróxidos pues son sustancias que nosotros utilizamos muy comúnmente. Un ejemplo claro viene siendo para muchas de las personas que en ocasiones pues nos genera algún alimento o bueno, alguna práctica en la alimentación que nos vaya a generar acidez, por ejemplo, lo que hacemos es tomar que algo que se denomina como milanta, y eso prácticamente pues es o leche de magnesia en algunos casos. ¿M? Eso que nosotros tomamos es un hidróxido y la función pues que cumple específicamente es que ayudan a neutralizar pues el grado de acidez que tenemos en el estómago, y ese que es el que nos causa pues como tal la molestia. Entonces una vez que lo consumimos pues efectivamente lo que hace es neutralizar, bajar los niveles de pH ácido que tenemos en el estómago, y pues calma como tal el dolor y el ardor que se siente. ¿M? Vamos a encontrar que estos compuestos son ternarios. Hace referencia con ternarios a que están conformados por tres elementos diferentes. Vamos a encontrar por un lado el metal, por otro lado el oxígeno y pues por otro lado vamos a tener el hidrógeno. ¿M? Lo que ustedes ven acá en la pantalla pues viene siendo la molécula del grupo funcional de los hidróxidos. Ese ion que nosotros vemos acá como negativo es el ion hidroxilo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy presente. Tenemos varias representaciones. La primera representación que ustedes se encuentran acá es a nivel molecular. Aquí ese círculo rojo pues hace referencia a la molécula del oxígeno, y el círculo blanco hace referencia a la del hidrógeno. Entonces acá nos está mostrando efectivamente el enlace que se está generando entre estos dos átomos. ¿Listo? Vamos a tener pues efectivamente otras representaciones que hacen referencia pues a lo que nosotros ya hemos trabajado. Por este lado va a estar la representación de la estructura de Lewis, donde encontramos pues cada uno de los electrones que tiene cada átomo en la formación pues del enlace, ¿m? Con el propósito pues efectivamente de cumplir con la regla del octeto. Se representa con un signo negativo que hace referencia al número de oxidación. En este caso, pues nosotros veníamos trabajando que los números de oxidación eran de acuerdo pues al átomo representativo. Así como, por ejemplo, teníamos que para los óxidos, el grupo funcional que lo representa es el oxígeno, y el número de oxidación que tiene el oxígeno es de -2. ¿M? Para los ácidos, el elemento que lo representa viene a ser el hidrógeno, y que su número de oxidación es +1. Para este caso, pues no vamos a tener solo un elemento, sino tenemos un conjunto, un grupo de elementos que me están representando como tal esta función química. ¿Cuál es ese grupo? El oxígeno y el hidrógeno. ¿Listo? Por eso entonces entre los dos, así como ustedes lo ven acá en la parte inferior, está entre paréntesis o está encerrado en corchetes,
porque ese -1 hace referencia a los dos, a la unión que se genera tanto con el oxígeno con el hidrógeno. ¿Listo? No es por separado. Pues porque por separado ya sabemos que el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno +1. Pero en este caso, cuando se genera la unión para la formación de los hidróxidos, este grupo funcional pues va a recibir como número de oxidación -1. Y pues por lo general vamos a escribirlo entre paréntesis. ¿Mm? ¿De dónde sale el ion hidroxilo? De la pérdida de un átomo de hidrógeno a la molécula del agua. ¿Mm? Entonces, pues viendo la molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí podemos ver efectivamente que cuando se genera la separación como tal de la molécula del agua, por un lado vamos a tener el hidrógeno solito y por el otro lado vamos a tener el OH, ¿vale? ¿Cuál es la estructura de estos compuestos que hacen referencia a la función hidróxido? La M me está representando los metales, como yo les mencionaba, vamos a escribirlos por general entre paréntesis, el grupo funcional OH y como subíndice después del paréntesis vamos a tener N, que vendría siendo la cantidad de átomos que tendría el OH. Pero esa N pues tengamos en cuenta que hace referencia al número de oxidación del metal. ¿Listo? ¿Cómo se forman los hidróxidos? A partir de un óxido básico, en este caso, sabemos que los óxidos básicos pues están formados por oxígeno y adicional pues está formado por el metal más agua. ¿Listo? Eso es lo que me va a formar a mí el hidróxido. Vamos a ver entonces unos ejemplos pues para que veamos cómo es la formación de estos compuestos y pues adicional cómo es que también se van a manejar las nomenclaturas, ¿sí? Que ya teniendo muy claro pues lo que hemos trabajado con las nomenclaturas de las funciones de los óxidos y de los ácidos, pues la función de los hidróxidos va a ser un poco más fácil de escribir. Vamos a tener entonces nuestro óxido básico. ¿Cómo sabemos que es un óxido básico? Porque el elemento que está acompañando al oxígeno es un metal. ¿Y cómo lo sabemos? Ubicándolo pues en la tabla periódica. ¿Listo? Tenemos entonces el óxido que corresponde pues al metal de potasio. ¿Mm? Le vamos a adicionar entonces a ese óxido agua. Y me va a generar entonces, vamos a escribirlo de qué manera. Primero vamos a escribir al metal y luego vamos a escribir el OH. ¿Mm? ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad de átomos de cada uno de estos elementos? En este caso, no es necesario escribir el paréntesis. Ya les voy a indicar por qué no es necesario. Vamos a ver entonces. El potasio, si miramos en nuestras tablas periódicas, nos indica que tiene un número de oxidación de +1. Y el OH, como acabamos de mencionar, juntos van a tener también -1, pero con el signo pues contrario al del potasio. Aquí, ¿qué se va a hacer? Vamos a manejar entonces el cruce para neutralizar la molécula. Voy a representárselos acá. Entonces, recordemos que estos numeritos se cruzan bajando al final de cada uno de los elementos pues, que tenemos acá para que este sea el que nos indique la cantidad de átomos que va a tener. ¿Mm?
Vamos a encontrar entonces que si bajamos cada uno de estos números de oxidación, recordemos que van sin signo, pues nos va a quedar 1 y 1, ¿sí? Como son ambos 1, pues ya sabemos que no se van a colocar y nuestra molécula nos va a quedar como KOH, ¿listo? Sabemos que hay un átomo de el elemento de potasio y un átomo de la molécula del OH, ¿vale? Esa vendría a ser la formación del compuesto. Vamos a tener entonces que podemos escribir la nomenclatura de estos compuestos que corresponden a los hidróxidos de 3 formas diferentes. Va a ser diferente a lo que veníamos trabajando para los ácidos, pues porque los ácidos, teniendo en cuenta que los hidrácidos pues tienen su nomenclatura específica y los oxácidos pues solamente van a manejar la nomenclatura tradicional. Pero en este caso vamos a ver que efectivamente como lo veíamos en los óxidos, vamos a poder escribirlo con las 3 nomenclaturas. Miremos entonces, con la nomenclatura stock, pues vamos a encontrar que aquí vamos a nombrar tanto los óxidos como los hidróxidos para que ustedes se fijen. Vamos entonces a nombrar el óxido. Nos fijamos en nuestra tabla periódica y vamos a encontrar que el potasio, como está en el grupo 1, va a tener un solo número de oxidación y ese número de oxidación es 1. Entonces, recordando la nomenclatura stock, a mí me está indicando pues el número de oxidación del metal, ¿vale? En este caso pues específico que nosotros estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer para los óxidos? Pues recordábamos que anteponemos la palabra óxido, ¿cierto? Del elemento, entonces en este caso de potasio. Y entre paréntesis colocábamos el número de oxidación del metal, que viene siendo 1. ¿Listo? Esa vendría a ser. Ahora, ¿cómo sería la nomenclatura pero para el hidróxido? En este caso, lo único que va a cambiar es la palabra óxido por la palabra hidróxido. Entonces aquí vamos a escribir hidróxido de potasio 1 y cerramos el paréntesis. Listo, entonces ahí ya tendríamos la nomenclatura, pero con el stock. Vamos a ver entonces ahora cómo nos quedaría la nomenclatura, pero con la tradicional. Entonces, fijémonos acá. Con un solo número de oxidación, la nomenclatura tradicional tendría la terminación ico o pues simplemente colocaríamos el óxido del elemento y nada más. Entonces podríamos hacerlo de esa manera. Colocamos óxido de potasio para los compuestos pues que tienen elementos que solo tienen un número de oxidación. La nomenclatura pues como ustedes se dan cuenta es muchísimo más fácil. Óxido de potasio, perdón, solamente. Listo. ¿Cómo quedaría el nombre del hidróxido? Igual, pero solamente le vamos a cambiar la palabra óxido por hidróxido. Listo. Así quedaría nuestra nomenclatura tradicional. Y pues finalmente, la sistemática es la que nos indica o la que se coloca de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos que me están conformando el compuesto. Entonces, si nos fijamos, para el óxido, arrancamos. El oxígeno, pues solamente tiene un átomo, tendría la denominación mono, y seguida, pues, de la palabra óxido, monóxido,
tenemos 2 átomos de potasio, entonces sería dipotasio. ¿Listo? Esa sería con la nomenclatura sistemática. Ahora vamos a mirar para el hidróxido. Anteponemos la palabra hidróxido, pero entonces, ¿cuántos átomos de hidróxido tenemos acá? 1 igualmente. Le podríamos colocar monohidróxido de potasio. Y acá pues estamos indicando la cantidad de átomos. No es necesario colocar acá monopotasio, pues porque ya solamente colocando el nombre se asume que efectivamente tiene un solo átomo. ¿Listo? Miremos ahora otro de los ejemplos, pero con ya diferentes números de oxidación. Entonces vamos a encontrar el óxido que se forma a partir del hierro, pero para este caso pues es importante que nosotros primero reconozcamos cuál es el número de oxidación que corresponde al elemento que se encuentra acompañando al oxígeno, ¿sí? ¿Cómo hacemos para identificarlo? Entonces verificamos para neutralizar la molécula. Ya por ende sabemos que el oxígeno tiene -2, ¿cierto? Eso significa que en mi parte negativa, perdón, si yo tengo o yo ya sé que el oxígeno maneja un número de oxidación de -2. Voy a repetirlo acá que no se ve eso, -2, ¿sí? En mi parte negativa, yo ya sé que cuánto tiene eléctricamente pues la molécula, -6 electrones, ¿cierto? Porque 2 por 3, 6. Como está con signo negativo, entonces tenemos -6. ¿Qué haríamos para poderla neutralizar? Pues necesitamos en este caso que el número de oxidación del hierro multiplicado por la cantidad de átomos nos dé el mismo resultado, pero con signo positivo. ¿Mm? En este caso, ¿cuál sería? 3. Entonces acá tenemos más 3, ¿cierto? Para que 3 por 2 me dé 6 positivo. Y más 6 positivo menos 6 negativo me dé eso, 0. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo acá? Solamente identificando el número de oxidación del metal, que en este caso sería el hierro, y ya identificamos que tiene un número de oxidación de +3. Eso lo necesitamos pues para efectivamente, 1, formar el hidróxido y 2, para el nombre. Después de que ya identificamos acá el número de oxidación, pues vamos a adicionarle agua. Recordemos que esta es una reacción química y que dentro de las reacciones químicas nosotros tenemos reactivos, que en este caso vendría siendo el óxido más el agua, y vamos a tener unos productos que viene a ser el hidróxido que se nos está formando, ¿vale? Tenemos entonces la formación. Escribimos primero el metal, en este caso hierro, Fe, seguido del OH, y vamos a identificar los números de oxidación. En este caso pues se van a mantener. El hierro va a mantener el +3 que acabamos de identificar en el óxido, y el OH no va a cambiar, siempre va a mantener el -1. ¿Listo? Para esta formación, pues de igual forma, vamos a hacer el cruce de cada una de, vamos a hacer el cruce de los números de oxidación para poder identificar la cantidad de átomos, ¿sí? Entonces vamos a bajar el 3, el +3 sin signo, después del OH. Eso quiere decir que en este caso sí va a ser necesario colocar el paréntesis, porque si no, pues digamos que da a entender que el 3 corresponde solamente al hidrógeno, y pues eso no es cierto, sino al grupo de los dos átomos, al OH completo. ¿Mm? Y el -1 pues lo vamos a bajar al hierro, que como nos va a quedar 1, pues no es necesario colocarlo. ¿Listo? ¿Cómo nos va a quedar entonces ahora la molécula? Fe, bajamos el 1, paréntesis, para que podamos identificar que el 3 que bajamos del hierro
pues me está indicando que son 3 átomos, pero del completo, del OH. ¿Listo? Sí es importante colocarlo y pues no se nos puede olvidar porque si no, pues quedaría entendido de otra manera. Finalmente, entonces ya escribiendo nuestra molécula nos va a quedar como Fe sin el 1 porque pues no es necesario, entre paréntesis OH3. ¿Listo? Esa sería entonces la formación del hidróxido. Vamos entonces ahora a colocarle los respectivos nombres. Miremos entonces. Vamos entonces a verificar. Acá en la nomenclatura stock, recordemos que me está indicando el número de oxidación. Para el óxido vamos a mantener entonces óxido, ¿cierto? De hierro en este caso, lo dejamos así. Abro paréntesis, escribo el número de oxidación en números romanos, cierro paréntesis. ¿Listo? ¿Y cómo quedaría entonces para el hidróxido? Cambiamos la palabra por hidróxido y mantenemos el resto igual. Hidróxido de hierro, entre paréntesis, romano 3. Para la nomenclatura tradicional, entonces, vamos a fijarnos y vamos a tener pues presente que necesitamos saber cuántos números de oxidación tiene nuestro metal. Si nos vamos a la tabla periódica, nos va a indicar que el hierro tiene 2 números de oxidación, que es +2 y +3. ¿Listo? En este caso, pues vamos a tener en cuenta esos dos para darle el nombre según la terminación, el sufijo, pues que se le va a indicar. Vamos a tener la tablita que yo les había mostrado en alguna ocasión. La tengo por acá, que sería esta. Ahí de fondo, entonces, ustedes alcanzan a identificar que vamos a tener, según los estados de oxidación, un sufijo y, pues, el correspondiente prefijo. Para el caso de que tengamos dos, como es en el ejemplo del hierro, pues vamos a tener que para el mayor es ico y para el menor vendría siendo os. Entonces, tendríamos Fe+3 tiene 2 números de oxidación donde el hierro pues viene siendo el mayor, por ende su terminación pues va a ser ico. Sería óxido. Recordemos que no se escribe hierro, sino se cambia por el prefijo fer y la terminación ico. Óxido férrico. Ahora, para el hidróxido, simplemente lo que se va a hacer es colocar o cambiar la palabra óxido por hidróxido y la terminación pues vendría siendo totalmente igual, férrico, hidróxido férrico. ¿Listo? Ya para finalizar entonces tenemos la sistemática que me está indicando la cantidad de átomos. Por acá tengo 3 átomos de oxígeno, entonces coloco el trióxido de di porque tengo 2 átomos de hierro, y hierro. Y para el hidróxido, por este lado, entonces sí nos va a cambiar porque tenemos 3 átomos de hidróxido. Tendríamos trihidróxido. Y si nos fijamos, pues vamos a tener solamente un átomo de hierro. Entonces, en ese caso sería solamente trihidróxido de hierro. Y listo. ¿Vale? Esa sería como tal la formación. Estamos acá viendo la estructura general como tal de la reacción para la formación de los hidróxidos.
Y adicional a eso, cómo es que se nos están formando también cada una de las moléculas de hidróxido con sus respectivos nombres, ¿vale? Ya con esto pues tienen ustedes las bases para poder identificar cada uno de los compuestos de la guía y de manera seguida pues darle también el nombre a cada uno de ellos. ¿Listo? Eso es todo por el día de hoy. Espero pues tengan una excelente tarde y un resto de buena semana.